El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigma's Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Randy Dragon aquí con un nuevo video y hoy quería hablarles de... Es una reseña que a lo mejor hasta va a ser más larga que la cosa de lo que voy a hablar porque es un cortometraje que dura 15 minutos. En sí 14 50 y tantos, pero pues 15, ¿no? O sea, vamos a dejarlo como 15 minutos para dar un número reserrado. En algunos sitios incluso lo describen como de 16 minutos, ¿no? Entonces, la información oficial que van a encontrar o dice 14, 15, 16 minutos, son en sí 14, 50 y algo, ¿no? Y este cortometraje, como dice el título, se titula Noiseman Sound Insect. Para explicar un poco por qué quiero hablar de este cortometraje, a pesar de que la longitud es bastante corta y que como tal esto no es una reseña, hay que tener un poco el contexto de cómo me enteré de la existencia de esta cosa. Lo que pasa es que este es uno de los tantos cortometrajes que transmitía el canal de Locomotion cuando todavía era relevante. Cuando Locomotion todavía era un canal relevante, antes de que desapareciera y más tarde se convirtiera en Animax y después destruido, convertido en Sony Spin, y de que se hiciera todo este rollo infame, bastante nefasto de lo que fue Team Loco, que prometieron revivir Locomotion y pues era una estafa. Antes de todo eso, pues Locomotion pasaba transmitía lo que eran varios cortometrajes de diferente duración, algunos duraban minutos, otros duraban horas. Bueno, bueno, sí horas, pero no lo suficiente para ser considerada una película, que son como de 2 horas para arriba. O sea que eran como de una hora 10 minutos, cosas así, los más largos. Y generalmente eran compilaciones de cortometrajes en lugar de nada más uno solo. Y había una cantidad enorme de cortometrajes que fueron transmitidos ahí, algunos de Japón y uno de ellos fue el cual es básicamente una animación independiente, fue hecha por un grupo pequeño de personas relativamente. Y para mí siempre fue algo que me llamó la atención, o sea, visualmente, y eso es como el apartado en el cual he de decir que tiene más relevancia. Visualmente es... Probando, Ah, 1, 2, sí, 3, un probando. segundo. Visualmente me parece muy interesante, me parece fascinante este documental, o sea, digo, este cortometraje, o sea, me llamó mucha la atención, este cortometraje me atrapó, se puede decir, desde la primera vez. Y en aquella época yo la verdad es que no sabía ni qué onda, la verdad, o sea, ni entendía nada, ni, o sea, no entendía de qué se trataba, ni qué estaba pasando, pero siempre me pareció bastante interesante. O sea, esa es la cosa, siempre me pareció así como que esta cosa era estéticamente interesante. No entendía la historia porque pues no entendía ni sabía nada de japonés yo, o sea que todo lo que era en cuanto a esto era nada más como la curiosidad, ¿no? De esta historia se ve bien, se ve interesante y quiero saber qué pasa. Con el tiempo, pues básicamente me fui como adentrando más en el mundo del anime y eventualmente me dio más curiosidad de saber qué había pasado con esto, ¿no? Y me fui metiendo más y más hasta que un día finalmente lo encontré, hace como una semana. Finalmente lo encontré, finalmente supe qué cortometraje era y por eso estoy haciendo este video, ¿no? Que pienso que va a durar tal vez hasta más que el mismo cortometraje. Es muy difícil hacer una reseña de esto sin dar spoilers, así que vamos a comenzar por la parte más fácil, que es decir, pues el apartado visual. La verdad es que es bastante interesante. En cuanto al apartado visual, tiene un estilo que ya no se encuentra, este, tiene un estilo muy de su época, la verdad, o sea, muy de la época de los noventas, de lo que era esa época, pues justamente cuando Locomotion era relevante y todo eso. Y la historia es complicada,
O sea, en el apartado de la trama, la historia es complicada. Hay muchas partes en las que se ve así como que está incompleto, como que se corta, como que dices, esto tenía que ser un anime completo para que tuviera sentido. Hay muchas partes en las que se vuelve confuso, pero aún así se entiende lo suficiente para captar la onda de lo que está pasando. O sea, más bien que nada se siente como si hubiera espacios vacíos, como de aquí le faltaban partes. Y sí, sí pienso que fue así y pienso que fue por la falta de recursos y la la longitud tan limitada que tenían. O sea, en 15 minutos metieron lo que bien podría ser toda una película o toda una serie. Entonces, pues en cuanto a eso, pues es lo que puedo decir. De todas formas, a pesar de los huecos, la historia es más o menos coherente, tiene lógica, sigue una trama, sigue una continuidad y pues la verdad te deja con ganas de más. Por eso pienso que se merece la atención. Desafortunadamente, pues no va a haber más, no hay continuación, ni hicieron después una serie ni nada, sino que fue un cortometraje que pues casi se vuelve Lost Media. O sea, es un cortometraje que es muy ignorado, es muy difícil de encontrar, pero pues ahora que pude encontrar al menos al menos pude verlo, ya pues les puedo decir, ¿no? Y hablar de eso para que a lo mejor un día tal vez se haga más conocido. Eh, Eso es como lo que puedo decir sin dar muchos detalles. Ahora bien, vamos a ir a la trama y pues básicamente voy a darte una sinopsis. Esto no es precisamente una reseña, aunque sí pienso que deberían de ver este cortometraje. La sinopsis consiste en que está ambientado en una especie de mundo que combina, se podría decir que elementos futuristas con elementos de fantasía, se ve un poco elementos steampunk. Y en este ambientación ficticia, tienen unas entidades que son como fantasmas que emiten música y que se alimentan de justamente de unas frutas musicales, las cuales a la hora de alimentarlas, ellos sueltan las semillas de la fruta y las semillas llamadas semillas de ruido, pues las recolecta la gente probablemente para deshacerse de ellas. Y hay un científico loco que las está recolectando para experimentar en ellas y crea una entidad artificial con esas semillas, que es justamente esta criatura llamada Noisman, el cual es como un monstruo de forma rara. Y cuando se lo encuentra, este tipo queda aterrado con Noisman e intenta huir y se acaba atorando en una máquina que lo divide en dos componentes. Uno es un cristal que emite ruido y el otro es un fantasma, que de hecho se puede decir que los fantasmas son las almas de las personas. Vete a saber cómo se generaron los otros fantasmas que ya existían, pero pues él se convierte en uno, ¿no? O sea, se divide en dos componentes, que es uno es ruido, que es como el cuerpo, y el otro es el alma, es este fantasma. Y Noisman descubre que odia la música que producen los fantasmas, pero ama el ruido que producen los cristales, así que decide dominar el mundo para para convertir cuanto pueda en cristales y destruir a los fantasmas. Bueno, aprisionar, porque no los puede destruir, pero aprisionar, capturar y aprisionar a todos los fantasmas y mantenerlos lejos de él porque los odia y le dan asco. Y entonces básicamente te plantean que pues tiempo después Noisman definitivamente logró dominar el mundo y ahora tiene un régimen autoritario en el que la música está prohibida y le lava el cerebro a toda la humanidad para que hagan su voluntad. Y justamente lo que sucede es que uno de los, se podría decir que de los humanos esclavizados, adolescente que es parte de una unidad dedicada a capturar a los fantasmas, pues prueba una fruta de la música y con eso se le va el lavado de cerebro y la trama se enfoca en básicamente sus esfuerzos por detener la tiranía de Noisman y derrocarlo. Eso es lo más que te puedo decir sin darte spoilers. Como dije, es una historia que no es muy larga, tiene muchas partes en las que se nota que hay huecos, o sea que dices, no, es que aquí había una idea, incluso en el cierre se pueden ver algunas piezas de storyboard que demuestran que la idea era más larga en realidad. O sea, hay escenas que se perdieron porque había una limitante de tiempo ahí. Limitante de tiempo que probablemente tenga que ver con recursos, dinero y el hecho de que era como una animación experimental.
De todas formas, como dije, es muy entretenido, hay muchas cosas, muchos simbolismos, muchos temas que cada quien los interpreta a su manera. Yo tengo mi forma de interpretarlos, pero a mí no me gusta hablar de interpretaciones muy seguido. Ya saben que no me gusta ni ser un canal de teorías ni nada. Lo único que sí dejan claro es esta temática del cuerpo y el alma y de que la música es la voz del alma, por así decirlo, porque justamente los fantasmas que representan almas humanas, pues producen música y todo el tiempo te hablan justamente con ese concepto, ¿no? De la música como la voz del alma. Es muy interesante la verdad y pienso que sí, visualmente aparte de todo tiene como ese estilo como justamente de su época y un poco se ven incluso inspiraciones de algunas obras como Digimon Tamers y cosas así, aunque creo que de esto de hecho es de antes de Digimon Tamers. Se ve que es ese estilo de aquella época de personajes raros, de antagonistas con formas que no precisamente demuestran la maldad que tienen, pero sí demuestran una especie de locura, se puede decir Lovecraftiana incluso en su haber. La verdad lo recomiendo mucho, si tienen tiempo lo buscan y yo creo que van a encontrar el mismo resultado que yo. Véanlo, ayuden a que se difunda más esta cosa, sobre todo para joder a los hipsters que no quieren que se difunda. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Around se despide, que tengan un excelente día y vaya, no llegamos a los 15 minutos.